Mis hermanos, Dios les bendiga, que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes, que el amor de nuestro Señor esté siempre en nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Esperamos terminar con el capítulo 1. Estudiaremos, y el Señor nos permite, desde el verso 9 hasta el verso 20, que son los que nos faltan para terminar este capítulo. Y vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por concedernos este privilegio de ser tus hijos, de acercarnos a tu palabra. Oramos para que por tu Espíritu entendamos la misma y también por ese mismo Espíritu seamos guiados a obedecerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis, este precioso libro que estamos estudiando ya de algunas semanas, nos presenta la revelación de Jesucristo a través de un ángel a su apóstol Juan. En algunos de los casos, Juan tiene la misma visión del Señor Jesucristo, como vamos a ver en esta oportunidad. Y vamos a ver cosas muy interesantes en los versículos que restan para terminar el capítulo 1. Comencemos en el verso 9, donde el apóstol Juan escribe así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Segunda vez que Juan se identifica como el escritor de este libro, de esta revelación que está recibiendo. Qué curioso, porque ni en su evangelio ni en sus cartas tiene una identificación directa como que es él. En su evangelio solo menciona el concepto que él tiene de sí mismo, el discípulo amado. El discípulo amado. Algunos decían era el que Jesús más amaba. Él menciona en una parte al que Jesús amaba, allá la última noche que estuvieron antes de llegar a la cruz. Ahora, lo más probable es que Juan se sentía muy amado por Jesús, porque recordemos que Dios no hace acepción de personas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. Yo sé que no es así, por lo que acabo de mencionar. Dios no hace diferencia entre sus hijos, pero muchas veces Dios le hace a uno pasar por situaciones en las que Él se manifiesta de una manera muy especial, ya sea en momentos difíciles con su fortaleza, o en momentos en los cuales nos hace gozar de múltiples bendiciones. Y uno dice, pues, ¿no será que yo seré el preferido? No es así, sabemos que no es así, pero muchas veces uno se siente como especial. Y usted no peca con esto, pero sí sea agradecido cuando Dios le hace sentir eso por las cosas que suceden, aunque sabemos ciertamente que Él no tiene predilectos. Somos todos sus hijos y todos estamos en el mismo plano. Y explico esto porque ahorita vamos a ver que en la identificación de Juan, él describe algunos aspectos sobre sí mismo con respecto a la relación con la iglesia, con los demás hermanos en Cristo. Entonces, en la primera carta, Juan no describe que él es el quien la escribe. De hecho, empieza a tratarlo como que si fuera un tratado teológico desde el comienzo. Y en sus otras dos cartas solo se refiere a sí mismo como el anciano. Pero aquí sí, ya segunda vez. La primera es en el verso 4 y ahora en el verso 9. Juan, yo, Juan. Y dice: vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, copartícipe en vuestra tribulación. Ahora, cuando vemos esto que Juan habla acá, decíamos, aunque él se sentía el discípulo amado, y también sabemos, era el último de los apóstoles que quedaban con vida, fue el último en morir de los apóstoles. Juan cierra la era apostólica. Después de él ya no hay más apóstoles. El último llamado fue el apóstol Pablo, ¿no?, como un abortivo extraordinariamente, pero Pablo murió antes que Juan. El que cierra con su muerte la era apostólica es Juan, y desde Juan para acá ya no hay apóstoles. En los últimos tiempos han surgido algunos personajes llamándose a sí mismos apóstoles, algunos de ellos incluso queriendo darse la misma autoridad que
el apóstol Juan y los demás apóstoles de Jesucristo. Pero no lo hay. Durante 19 siglos nadie se atrevió a llamarse a sí mismo apóstol, aunque hubo grandes líderes. Pero ellos sabían que la era apostólica, y de hecho parte de la historia de la iglesia se conoce a esos primeros 100 años como la era apostólica, porque desde ahí existieron los apóstoles, de ahí para acá ya no. Sí, hubo enviados, pero no tenían esa categoría que Cristo le dio a sus apóstoles. Pero aún así, imagínense Juan, el último apóstol con vida, el discípulo que se creía el amado del Señor Jesús. Él dice que Él es vuestro hermano. Mire, no usa ni su título de apóstol. Yo soy hermano de ustedes y soy copartícipe, o sea, compañero en la tribulación de ustedes. Y también en el reino soy compañero de ustedes. Y dice, en la paciencia, otras versiones dicen, en la perseverancia de Jesucristo. ¿Qué está hablando acá? Juan lo que está diciendo es, miren, les escribo yo que soy uno más entre ustedes, llamado al servicio y no a tener o a sentir cierta posición de privilegio. Soy como ustedes, soy su hermano, soy compañero, copartícipe en las tribulaciones, soy uno más en el reino de Dios y soy alguien que persevera, que tengo la paciencia de Jesucristo. No soy nadie especial. Qué triste que hoy en día en algunas religiones si quieren asemejarse más a los reinos del mundo. En el reino del mundo Jesús lo enseñó. Los grandes líderes, los grandes personajes en el reino del mundo tienen posiciones de privilegios y son tratados con tratos especiales, haciéndoles sentir como que son especiales. En el reino de Dios no es así. De hecho, Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el que es servido. Perdón, es el que sirve, perdón, es el que sirve, no el que es servido. Hoy en día hay muchos líderes que quieren ser servidos. Están igualándose al reino del mundo, no al reino de los cielos, no al reino de Dios. Entonces Juan está hablando aquí. Y Juan estaba teniendo el privilegio de estar recibiendo esta revelación. Pero él dice, soy como uno de ustedes. Y luego dice el lugar donde se encuentra. Estoy en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla que está frente a las costas del Asia Menor. Hoy es conocido como Turquía, lo hemos explicado antes. Cerca de la ciudad de Éfeso, pero es una isla. Y Éfeso ya está en la parte continental de lo que se conocía antes como Asia Menor. Hoy es Turquía. Esa isla era una isla rocosa, inhóspita, cruel, se puede decir así, a donde los enemigos políticos del imperio eran enviados. Y Juan ha sido enviado ahí porque a Juan lo veían como un enemigo del imperio. Y lo veían como enemigo del imperio porque Juan estaba enseñando y Juan estaba predicando algo contrario a lo que el emperador enseñaba. El emperador era alguien que se creía y a quien la gente también le atribuía ciertas características divinas, lo veían como un dios y se le rendía culto, se le rendía adoración al emperador. Pero Juan decía que esto no era así, porque ahí explica la causa de por qué fue desterrado a la isla de Patmos. Él dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Menciona dos cosas que convergen en una, que es Cristo Jesús. La primera, el testimonio de la palabra de Dios, son todas aquellas profecías que se hablaron acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo aquello que se escribió de Él y que Cristo vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces Juan dice, de acuerdo a las Escrituras, muy similar a lo que Pablo habla. Cuando Pablo enseñaba de acuerdo a las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Pero Juan también dice, y el testimonio de Jesucristo. Se refiere a lo que él vio, a lo que él experimentó cuando caminó con Jesucristo como su apóstol. Entonces, Juan dice, estoy aquí porque predico de acuerdo a la revelación que Dios ha dado a través de los siglos,
Y estoy aquí porque yo vi el cumplimiento de esa revelación que Dios había dado en la persona de Jesucristo. Juan tuvo el privilegio no solamente de caminar con Jesús, sino que de ver manifestaciones gloriosas del Señor. La transfiguración, la resurrección de Cristo, los milagros de Cristo. Juan fue testigo ocular de todo aquello. Entonces él decía, yo doy testimonio de eso. Miren, mis hermanos, esto para nosotros nos deja una gran enseñanza. Nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras, hemos creído en lo que la palabra de Dios enseña. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad y creemos en ella. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor y Salvador, porque la palabra lo enseña. Pero también debemos tener el testimonio de vida, lo que Cristo ha hecho en nosotros, las bendiciones que hemos visto de parte del Señor en nuestras vidas, tanto en tiempos difíciles cuando esa presencia de Cristo nos fortalece y nos llena de ánimo, como también en aquellas bendiciones que son motivo de gozo para nuestras vidas. Es una bendición saber que Cristo en todo momento se manifiesta a nosotros. Es una bendición saber que Él en todo tiempo nos acompaña. Es una bendición creer en el testimonio de las Escrituras y tener el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan aquí empieza a dar el testimonio de la experiencia que tuvo en el momento de empezar a recibir la revelación de Jesucristo, ¿no? Yo estaba en el Espíritu. Yo sé que a algunos de nosotros tal vez no nos vaya a gustar mucho lo que esto signifique, pero hay que decir la realidad de las cosas porque esas experiencias fueron reales y se describen así en la Biblia. Aquí está hablando de una experiencia como de éxtasis, bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos autores lo describen como entrando en un trance místico especial. Y hay otros testimonios en la Biblia acerca de otros hombres de Dios que tuvieron estas experiencias. Daniel, Ezequiel, Moisés, Isaías. Pero cuando nosotros leemos las experiencias y vemos algunas cosas en común que tienen, mis hermanos, no es una experiencia, déjenme decirlo, no es muy agradable. Si vamos un poquito más adelante, en el verso 17 dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero desde que empieza Juan su experiencia, es una experiencia fuerte la que le está teniendo. Ahora, también quiero decir que no son experiencias que Dios está dando a cada rato, ni a todas las personas, porque es un error que muchas veces la gente tiene, que quieren tener la experiencia de Juan. Pero recuerde esto, ¿qué estaba pasando con Juan en aquel momento? ¿Qué era lo que aquel hombre de Dios iba a hacer? ¿Qué estaba recibiendo en aquel instante? Entonces, obviamente, su experiencia es fuerte. Fuerte. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios, también Isaías viene y dice, ay de mí que soy muerto. No es una experiencia de gozo, es una experiencia, si se quiere usar la palabra, de terror al estar frente a aquel que es el Todopoderoso. De hecho, Juan la confirma cuando dice, bueno, en el día del Señor. Bueno, el día del Señor, algunos piensan que se refiere al día del juicio, ¿no? Que Dios viene a revelarse a Juan con el día del juicio, pero otros dicen no, que simplemente significa el día domingo, que es el significado del día del Señor, ¿no? Dominicus, día del Señor. Entonces, la mayoría de comentaristas se ponen de acuerdo que era el primer día de la semana, o sea, el día domingo.
algo que también de nuevo nos confirma por qué la iglesia nos reunimos en domingo celebrando el día del Señor. Y dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz como de trompeta. Y mire, Juan está hablando acá de una voz sumamente fuerte. No sé si usted alguna vez le han pegado un trompetazo en el oído. Imagínense qué fuerte era la voz que le estaba hablando. Una voz que tenía autoridad. Era la autoridad del Señor. Hasta ahí todavía no se había identificado, pero pronto va a comenzar a identificarse quién es el que le está hablando a Juan, a quién va a ver Juan más adelante. Dice que esa voz fuerte, esa voz de autoridad le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Estas son dos descripciones de algo igual, muy a la usanza de la escritura judía. Se utilizaban términos distintos para marcar un mismo concepto. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última. Es una manera simbólica de decir lo que luego repite y confirma: el primero y el último. Lo que Cristo le estaba diciendo a Juan aquí es: yo soy aquel de que escribiste, en el principio era el verbo. Ya existía desde el principio. Está hablando de la eternidad de Cristo como Dios. Y el último, el que viene a la consumación de todas las cosas. Y le da una orden, mis hermanos, que no debemos de pasar muy rápido a la hora de observarla. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor quería asegurarse de que Juan dejara por escrito lo que el Señor le iba a mostrar, la experiencia que estaba teniendo y lo que Dios le habría de mostrar que habría de suceder. Él quería dejar ese testimonio para siempre de este libro, que, como ya hemos visto antes, es una dicha leerlo, y es una dicha creerlo, y es una dicha obedecerlo. Juan, escríbelo, que quede como testimonio este escrito, y envíalo. Juan, este libro tiene que leerse. Tiene que leerse. ¿Y dónde lo van a leer? Bueno, aquí se habla de 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aunque estas 7 iglesias son 7 iglesias históricas, existieron en ese tiempo, existían ahí en el Asia Menor. Aunque fueron enviadas estas 7 cartas, que más tarde va a escribir Juan y vamos a verlas también nosotros, vamos a estudiarlas. Esas 7 iglesias representan a todas las iglesias cristianas a lo largo de todos los tiempos. No estoy con la interpretación histórica que cada iglesia representa una época de la historia. No. En todas las épocas de la historia de la iglesia, hay iglesias que tienen características de estas 7 iglesias. Cuando las veamos, vamos a examinarnos en qué nos parecemos. Pero digo esto porque si no, ¿qué razón, qué propósito tendría que las cosas se quedaran escritas y no tuvieran ninguna enseñanza para nuestra iglesia hoy, o para la iglesia de hace 400 años o de hace 1000 años? El Señor quería que esto quedara por escrito para que cada iglesia a lo largo de toda la historia pudiese verse en esos espejos y ver qué es lo que tiene que corregir y ver qué es lo que tiene que continuar haciendo en la obra del Señor. Entonces, por eso es que estas 7 iglesias, si aunque fueron 7 iglesias que existieron en determinado lugar, en determinado tiempo, también en sí tienen una representación para todas las iglesias de todas las épocas en nuestra historia. Entonces, Juan va a hablar aquí acerca de estas 7 iglesias, ¿no?
que se ha conocido lo que Dios, lo que Cristo le estaba diciendo. Ahora, hasta aquí Juan solo ha escuchado la voz. Hasta aquí Juan solo ha oído la orden de escribir en un libro lo que el Señor le está revelando. Pero en el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí ya vamos nosotros a ver la revelación que Juan está ahí ahora presenciando con sus ojos, que ya está viendo. Él se voltea para ver quién era, y dice que vio 7 candelabros de oro. Vamos a dejar los 7 candelabros para los últimos versículos, no, los versículos 16, los versículos finales, sí, los versículos finales, porque ahí vamos a describir qué significan estos 7 candelabros. Pero ahora vamos a ver lo que se dice acerca de Jesucristo. Todo lo que se describe de Jesucristo aquí, todo lo que Juan ve, tiene que ver con la persona de Jesucristo como juez, como el juez justo, como el juez que tiene toda autoridad. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto habla de dignidad y de honor. Mire, todavía en los tiempos actuales, las vestiduras de un juez representan reverencia de aquellos a quienes se está juzgando o al lugar donde él se presenta, ¿no? Entonces hablaba de dignidad y honor de alguien que viene a juzgar. Y dice, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Habla del carácter como juez que tiene Jesucristo. Luego dice, sus cabezas y sus cabellos blancos, no, simbolizan paternidad, dignidad patriarcal y sabiduría de alguien que tiene muchos días, o sea, mucha experiencia, ¿no? Esto habla de la sabiduría y la pureza de los juicios que Cristo emitirá tanto a la iglesia como al mundo. En otras palabras, los juicios de Cristo van a ser inapelables. Hace poco estaba meditando sobre a estos le llaman atributos comunicables de Dios, que son aquellos que Dios ha compartido con el hombre. Pero siempre menciono la frase hasta cierta medida, ¿no? Por ejemplo, sabiduría. Dios nos da sabiduría, sí, pero no somos tan sabios como Dios. Bueno, no llegamos ni al punto ni siquiera de atrevernos a emitir una comparación de la sabiduría que tenemos, que Dios nos ha dado, con la sabiduría que tiene Dios. Entonces, esa señal de cabellos blancos, ¿no?, habla de una sabiduría cual no hay otra en ninguna persona ni en ninguna parte de la tierra. Sus ojos como llama de fuego. Esto habla de su inteligencia, pero de la profundidad también para analizar las cosas. Todo lo penetra. Tiene un conocimiento perfecto de todo y un discernimiento infalible. No se equivoca en sus juicios, y nadie se puede esconder de su presencia. ¿Sabe? Alguien dice que las leyes terrenales sirven para que las maneje los abogados más astutos. Hay abogados que pueden ser muy brillantes, que pueden sacar de la cárcel a un culpable. Y hay quienes son igual de brillantes, que pueden meter a la cárcel a un inocente. Porque hay muchas cosas que presentan de las cuales no van a haber evidencias
que realmente puedan ser comprobables. Se le llaman evidencias, pero todavía dejan algo de duda. La historia está llena de situaciones en las cuales se ha condenado a un inocente y se ha dejado en libertad a un culpable. No será así con Dios. Con Dios no va a ser así, porque Él todo lo conoce. Sus ojos, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. No. El bronce también tiene símbolo de juicio, pero de juicio firme, porque el Señor con firmeza condenará lo malo, condena lo malo y aprueba lo bueno. Dios no es como el hombre. Fíjese que el hombre, sus juicios van cambiando de tiempo en tiempo. Y muchos de los juicios de los hombres se van acomodando a las culturas de la época. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su juicio no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Lo que Él dice que es pecado, lo dijo ayer, lo dice hoy y siempre será pecado. Dios no cambia. Bendito sea Dios por eso. Porque su juicio es firme. Su juicio es fiel. ¿Cuál? El mismo carácter de Dios. Dice, su voz como estruendo de muchas aguas. De vuelta. Antes dice como trompeta. Pero ahora habla al estruendo de las aguas. Al sonido de las aguas. Mire, los últimos días o el día de hoy han caído fuertes aguaceros. Ya han habido momentos, si usted está en un lugar con lámina, que el estruendo, que el ruido de la lluvia a veces no deja oír. Bueno, es nada comparado a lo que describe aquí Juan acerca del estruendo de la voz del Señor, estruendo de muchas aguas. Y esto nos habla de la autoridad que sobresale por encima de cualquier otra. Luego dice, en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. Mire, quiero ir también a las estrellas después con los candelabros. Vamos a dejarlo esto para después. Pero solamente quiero decir que desde ya, que al representar a mensajeros de Dios, se nos habla de que Cristo es el que tiene el control de todo mensajero de Dios. Hasta aquí quiero decir. Y luego, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí está hablando de su palabra, de esa palabra que es viva y está activa para juzgar. Por eso es que la palabra de Dios sigue siendo el fundamento para juzgarlo todo. Lo que usted juzgue como bueno y malo tiene que ser juzgado a la luz de las Escrituras. De vuelta, no a la luz de la cultura, no a la luz de la sociedad, no a la luz de lo que más convenga, no a la luz de lo más práctico, a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí nos habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Le voy a pedir que no lo haga. Si alguna vez se ha atrevido a hacerlo, le aseguro que no es algo muy agradable. Ver directamente al sol. Algunos dicen, bueno, cuando hay eclipse, mire, no mire al sol. Mire, aunque no haya eclipse, si usted mira al sol, su vista va por lo menos va a ser distorsionada por algunos momentos. Con un momentito que mire al sol. Y el sol es nada comparado a la gloria de Dios. Nada comparado a la gloria del Señor. Aquí habla de esa gloria de Dios. Tanto era esa gloria que estaba viendo Juan, que no resistió. Dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
¿Recuerda Isaías? Ay, Dios mío, soy muerto, me muero. La experiencia que tengo es tan fuerte que no puedo soportar ver esa gloria que me derrumbo. Y en ese momentito, mire, si dejamos solo aquí, Juan se murió, no estaba muerto, él se sintió muerto, ahí como muerto. No podía ni siquiera levantar su vista para seguir contemplando esa imagen gloriosa que él tenía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije que fue una experiencia desagradable, terrible, estar en la misma presencia de Dios. Y no me refiero, mis hermanos, a que no debemos anhelar estar en esa presencia, pero un ser humano ante esa experiencia no puede soportar. Y solo tiene que venir Dios con su gracia a reanimarnos. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas. Mire, esa palabra no temas siempre vino de parte del Señor para decir, no es lo que tú piensas que te va a pasar. Estoy contigo, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para bendecirte, no estoy aquí para emitir juicio sobre ti. No temas. Las mujeres tuvieron temor cuando vieron a Cristo resucitado. Le dijo, no teman, no teman. Son las palabras de ánimo del Señor. Y esas palabras levantan a Juan y le dice, yo soy el primero y el último. Y aquí da una descripción después de estas palabras que son repetitivas de lo que se ha dicho antes. Pero aquí vienen unas palabras distintas que le aseguran a Juan de quién se trata. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no hay motivo ya para dudar de quién se trataba. Aquí hay una declaración familiar para Juan. Yo soy el que vivo. Y sí, Juan, estuve muerto. Y fuiste a mi tumba y viste ahí la piedra que había sido removida. Y me viste después atravesando paredes con mi cuerpo glorioso. Comí contigo ya resucitado, Juan. ¿Te recuerdas? Seguiste a Pedro cuando yo lo llamé para restaurarlo. Juan, yo soy ese que estuve muerto. Pero sabes que, Juan, vivo y vivo por los siglos de los siglos. El eterno Dios, aquel que había resucitado para vivir eternamente, Él se le había aparecido a Juan. Él era quien le habría de revelar aquellas cosas que quería dejar por escrito. Yo soy Juan.